Buen día, mi nombre es Jessica Hernández, soy estudiante de Ingeniería en Agronomía en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy cursando la carrera de Entomología, asesorado por el profesor Sebastián Sánchez Suárez. A continuación explicaré una plaga llamada langosta centroamericana. Una breve introducción a este tema es que es una plaga que presenta un crecimiento exponencial, es de gran importancia económica y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por este motivo es importante mantenerla vigilada. Iniciando por conocer su clasificación taxonómica, perteneciente al reino Animalia, filum Arthropoda, clase Hexapoda, subclase Prerigota, orden Orthoptera, suborden Caelifera, familia Acridae y es de la especie Schistocerca piscifrons. Esta plaga ha afectado a 4 continentes, siendo Europa, África, América y Asia, siendo América el más afectado de todos, con más de 18 especies. Los estados con mayor devastación de esta plaga han sido Veracruz, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Campeche. Los principales cultivos hospedantes de la langosta centroamericana es el maíz, la soya, el frijol, ajonjolí, sorgo, cacahuate, algodón, caña de azúcar, jitomate, plátano y chile, entre algunos otros de menor afectación. A continuación, la descripción morfológica, iniciando con el estado de huevo. Estos son alargados, levemente arqueados en forma de grano de arroz, con una longitud de entre 5 a 10 milímetros y un diámetro de 1 a 2 milímetros, recién puestos. Son de color amarillo, pero este color obscurece con la edad. En el estado ninfal, las langostas son jóvenes, son conocidas como saltones o ninfas. Estas presentan de 5 a 6 estadios ninfales. La de primer instar mide de 6 a 7 milímetros y presenta 17 segmentos antenales. En cada fase ninfal aumenta de 3 a 4 milímetros. En el estado adulto presenta metamorfosis parahumetábola, es decir, los inmaduros se parecen en forma básica a los adultos, excepto por su tamaño y sus órganos sexuales, que no están bien desarrollados. Estos miden aproximadamente 65 milímetros de longitud y pesan alrededor de 2 gramos. A continuación veremos las partes principales que presenta un adulto, que son los lóbulos laterales, el proceso posternal y la placa subgenital. En esta otra podemos ver el fémur posterior con línea negra longitudinal al lado externo superior, elitros con manchas negras muy bien definidas, tecmina que sobrepasa la longitud del abdomen y la carina media del pronoto. Los adultos realizan la cópula generalmente en el suelo, en lugares desprovistos de vegetación, aunque también pueden observarse sobre cultivos y arbustos. Para la ovoposición, las hembras hacen agujeros en el suelo con la punta del abdomen, en los cuales depositan los huevos. Los entierran con una profundidad de 6 a 10 centímetros del suelo. Los huevos eclosionan en un periodo de 15 a 20 días para dar origen a las ninfas de primer generación. El periodo de cópula de la primer generación inicia en abril y finaliza hasta julio. La duración de la cópula es de 45 minutos hasta 7 horas y media. El adulto muere a los 22 días posteriores. Y aquí se reinicia su ciclo mientras sigan las condiciones adecuadas. El daño es ocasionado por las ninfas y los adultos al alimentarse de los cultivos, frutales, pastos, especies silvestres, entre otros. Este se caracteriza por una defoliación total cuando las instalaciones son muy severas. Durante los mecanismos de dispersión en la concentración se realiza por el reagrupamiento de insectos alados reproductores, debido a efectos del viento u otros factores de diversa naturaleza como incendios, inundaciones, entre otros factores.
La multiplicación de la especie es favorecida por condiciones óptimas en las zonas ecológicas durante la época de maduración sexual de los padres. El desarrollo de los huevos y ninfas se originan tales como suelo de textura dominante areno-arcillosa a una temperatura media de 27 grados centígrados. La gregarización o agrupación da inicio cuando la densidad crítica es alcanzada. Esta se manifiesta por la formación de manchas y luego de bandos. Con respecto al clima requerido para esta plaga, el calentamiento global le ha favorecido. En teoría, ese aumento de la temperatura ambiental puede acelerar no solo el tiempo de la eclosión de los huevos en la Tierra, sino los demás procesos de cambio en el estado de la langosta. Las langostas presentan 2 generaciones por año y experimentan cambio de fases, gregaria y solitaria, que las hace ser un grupo potencial como plaga. Son influencias por elementos meteorológicos como la temperatura, la precipitación y la radiación solar, que inciden en su distribución. La tasa de crecimiento, reproducción, migración y adaptación. Una de las características principales de la langosta es que pueden presentar modificaciones fisiológicas y morfológicas que afectan a su comportamiento poblacional, transformándose en plagas peligrosas. Las medidas de manejo inician con exploración. Esta es una revisión de extensiones grandes en el menor tiempo posible. Nos permite determinar distribución y densidad de la langosta sobre un área, para evaluar poblaciones que pudieran o no requerir un control, y de esta manera evitar el surgimiento de poblaciones gregarias. Se pueden realizar estos muestreos como es el aleatorio completamente al azar, uniforme por filas o columnas y agregados, aunque usualmente los más usados es el muestreo en zigzag y el muestreo en 5 de oros. Aquí podremos ver algunos ejemplos de muestreos, como es la distribución uniforme, distribución agrupada y distribución completamente al azar. Es de gran importancia aprender a combatir las plagas, iniciando por el uso de repelentes orgánicos, como hay muchas plantas repelentes de insectos. En este caso se podría utilizar el té de huatzín y roble y ajenjo, además de implementar labores culturales, manteniendo así el cultivo sin maleza. Para implementar el control biológico es importante conocer el estudio de la plaga para aplicar esta medida. El uso de hongos entomopatógenos como Metarhizium anisoplaevar acridum. Este hongo es usado con éxito en México para el control de Schistocerca piscifrons y en el norte de África para el combate de la langosta del desierto, Schistocerca gregaria, y otros acrídidos, el cual es un hongo identificado como parásito facultativo que posee conidias que constituyen la unidad infectiva. La Dirección General de Sanidad Vegetal, a través de la Subdirección de Control Biológico del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, ha desarrollado estrategias para el uso de control microbiano de la langosta, implementando el uso de estos entomopatógenos, aplicando de 25 a 75 gramos de hongo formulado por hectárea. Para el uso de hongos entomopatógenos se deben tener ciertas consideraciones. Se debe almacenar en lugares frescos sin exceso de humedad, conservar y almacenar en el empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente, separado de cualquier producto químico. La aplicación de los hongos entomopatógenos no debe coincidir con las aplicaciones de fungicidas y debe realizarse preferentemente por la mañana o por las tardes, cuando la radiación solar no es muy fuerte, para evitar los rayos del sol directo al producto y a la posibilidad de lluvia.
El control químico se debe de mantener como última alternativa, manteniendo la precaución y los cuidados adecuados, respetando la coloración de las etiquetas, iniciando por el menos tóxico, que es el de la etiqueta color verde, seguido de la etiqueta azul, amarilla y finalmente roja. La importancia de llevar este manejo y cuidar el orden de las etiquetas es para evitar que la plaga cree resistencias. Aunque el control químico es el método más rápido y efectivo para controlar las altas poblaciones de langosta, se recomienda como lucha preventiva iniciar en el estado biológico de ninfa. Sin embargo, las langostas permanecen en este estado solo unas cuantas semanas y no todas pueden ser destruidas, por lo que hay que realizar control de todos los estados biológicos. En saltones o ninfas, cuando se encuentre una densidad mínima de 5 por metro cuadrado o cuando se muestren en promedio 30 adultos por metro cuadrado, la aplicación no debe realizarse en horas de temperaturas altas, evaluando la mortalidad posterior al tratamiento. Mortalidades superiores al 90% se consideran aceptables. Para los insecticidas de acción residual prolongada, la evaluación debe ser a los 6 días y los insectos de contacto después de 4 horas de la aplicación. Para el combate de esta plaga se utilizan exclusivamente los pulguicidas especificados en el manual operativo de la campaña contra langosta de Senacica. Para finalizar, solo me queda hablarles acerca de la estimación de los umbrales de acción para la langosta centroamericana. Este se define mediante la densidad de la población según el daño económico ocasionado, pues este se define como las pérdidas según la cantidad de población presente del insecto plaga. Para iniciar a tomar medidas es importante hacer los muestreos y obteniendo los resultados de los muestreos, si obtenemos una cantidad más alta de 5 ninfas por metro cuadrado, ya es importante tomar medidas y esto significa que habrá pérdidas. En esta pequeña gráfica puedo explicar que abajo de 5 ninfas aún es posible recuperar las ganancias y que no haya tanta relevancia en las pérdidas, pero al haber más de 15 ninfas por metro cuadrado, esto significa que posiblemente habría una pérdida total. El tipo de muestreo en adultos o langostas maduras es distinto y se debe de tomar aún con más precaución porque son las que causan más daños en los cultivos. Aquí el método más utilizado es el de contar cuántas langostas vuelan en una determinación de 100 metros. Aquí el plan de acción se debe de tomar al encontrar más de 30 langostas adultas volando dentro de 100 pasos recorridos dentro de la zona del muestreo. Cuando en este muestreo encontremos arriba de 30 langostas, esto querrá decir que tendremos grandes pérdidas y pues ya al ver un manchón o al realizar el muestreo observar más de 100 langostas por los 100 pasos, esto querrá decir que son pérdidas totales. Muchas gracias por su atención. Y siempre hay que recordar que la langosta centroamericana pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, siendo el cultivo de maíz uno de los principales atacados por esta.
además de tomar en cuenta las medidas de seguridad y recomendaciones como el de nunca iniciar un tratamiento que les podría ocasionar resistencia a esta plaga.